360 grados. Esta historia comienza con una confesión que deja muy poco de qué enorgullecerse para aquel que está por hacerla. Todo empezó una tarde, en la cual, de forma tranquila estábamos cenando en casa de mis abuelos. Y en la televisión, pasaban una película de Pedro Infante en el Canal 2. De alguna u otra forma, surgió el tema de que mi abuelo Emiliano mantenía oculto un autógrafo del gran señor Infante. Pero, ¿por qué lo mantenía oculto? Fue lo primero que mis hermanos y yo preguntamos, mostrándonos un tanto incrédulos, pues era imposible que existiera un solo mexicano que no quisiera colgar con orgullo algo tan increíble como lo era un autógrafo del gran Pedro Infante. Para demostrarnos que aquello era cierto, mi abuelo se ausentó por unos momentos. Pero, apenas unos minutos después, lo vimos regresar con algo entre las manos. Se trataba de aquel autógrafo legítimo del que se había hablado. Estando completamente anonadados, volvimos a hacer la misma pregunta de antes: ¿por qué lo mantenía oculto? Y antes de que siquiera mi abuelo nos pudiese responder, mi abuela se adelantó a interrumpir su oportunidad para responder, y nos dijo: a él no le gusta hablar de tal autógrafo porque se lo consiguió estando en la cárcel, en una visita que les hizo aquel gran actor. Por lo que al escuchar esto, nos quedamos el doble de sorprendidos. Pues, si la primera revelación ya nos dejaba con interrogantes, la segunda resultó ser el doble de misteriosa. Así que, sin tener escapatoria u oportunidad de mentir, mi abuelo se comenzó a reír, y no tuvo de otra más que reconocer que de joven estuvo encerrado por una temporada. Aquel lugar en el cual fue encerrado se trataba del mítico Palacio Negro, mejor conocido como Palacio Negro de Lecumberri. La prisión más repleta de escándalos, leyendas y obscuros pasajes en la historia de México. Reclusorio el cual incluso llegó a tener entre sus presos a hombres de nombre reconocido, como fue el caso de Juan Gabriel, José Revueltas e incluso el gran maestro Siqueiros. Esa noche, mi abuelo nos contó cómo fue a parar allí por haber participado en una protesta. De algo no tan escandaloso como eso, llegó a caer a las rejas que albergaban a miles de delincuentes de distintos niveles. Nos comentó que allí dentro llegó a tener compañeros tanto demasiado funcionales y cuerdos, como otros que parecían estar por completo dementes o casi hasta poseídos. De pronto, un tema que comenzó por mera curiosidad hacia su pasado, terminó por convertirse en una charla acerca de cosas de terror que llegó a presenciar mi abuelo durante su encierro. Este nos dijo que, al principio, no vio muchas cosas que destacaran en el lugar, fuera de escuchar que se aparecían fantasmas o en las noches se oían gritos sin mucha explicación. Sin embargo, mientras más se ponía a recordar, más inquieto se le empezaba a ver. Conocía a un preso que estaba enfermo de la cabeza y fue culpable de muchas muertes, comentó, haciendo las bromas a un lado. Pero después hizo una interrupción en lo que estaba diciendo, afirmando que no le parecía una buena idea el continuar con aquella plática. Por lo que, esto último solo nos llevó a mis hermanos y a mí a ser más insistentes en cuanto a oír lo que tenía por decir. Sin verse tan a favor, hizo caso a nuestras súplicas y siguió hablando respecto a aquel preso que, según él, describió como un enfermo de la cabeza. Nos contó que su sobrenombre era el 360 grados. Y dicho apodo se debía a que el hombre padecía de una extraña condición en los huesos y las articulaciones, la cual le permitía tener una elasticidad y flexibilidad anormal. Se hacía llamar 360 grados, porque contaba con la desagradable habilidad de poder girar su cabeza hasta casi 360 grados, aunque mi abuelo recordaba que su verdadero nombre era Francisco. Francesco había llegado a la prisión por su amplio historial como asesino serial. Y él mismo se enorgullecía de haber acabado con más de 30 personas, solo por el gusto de ser quien las condujera hasta su final. En palabras de mi propio abuelo, si alguna vez en el mundo llegó a existir un hijo legítimo del demonio, ese fue Francisco 360 grados.
Y profundizando más en cuanto a lo que esta persona le generaba, nos dijo que siempre que lo veía le causaba escalofríos. Pues, Francisco estaba consciente de lo que causaba a los demás reos, y como el infeliz y agresivo que era, utilizaba esto último a su favor, para sembrar miedo y ser centro de la atención. A la hora de las comidas, acostumbraba a armar diferentes espectáculos para inquietar a los otros. Se torcía los huesos enfrente de los demás y hacía su desagradable truco de girar la cabeza hasta donde ésta le permitía. Y como si con eso, la anécdota de mi abuelo no hubiese sido ya lo bastante horrible, nos aclaró que apenas era el inicio de lo que en verdad nos podía llegar a contar en cuanto a dicho compañero. En una de esas tardes en las que Francisco se esmeraba por ser el centro de la atención, le ordenó a uno de los hombres que le temían a que se acercara a él para que, con sus propias manos, le hiciera girar la cabeza, mientras sentía los desagradables movimientos de sus huesos deformes. No pudiéndose rehusar a seguir la orden, aquel hombre se levantó de su lugar y fue hasta él, para después colocarle las manos en la cabeza. Mi abuelo dijo haberlo presenciado todo, estándolo bastante cerca como para poder recordarlo con suficientes detalles. Y explicó que, al darse cuenta de que el hombre no estaba dispuesto a seguir con las órdenes, comenzó a utilizar insultos para provocarlo y dejarlo en vergüenza enfrente de los demás. Al final, el hombre hizo caso a las insistencias y terminó por girarle la cabeza enfrente de los demás. Cuando sintió que no podía hacerlo más, Francisco lo continuó retando a seguir girando, entre ofensas y gritos. Segundos después, entre el coraje y la presión del momento, el sujeto terminó por quebrarle el cuello enfrente de todos, al grado de dejar a Francisco con el rostro mirando hacia su espalda. Enseguida, los guardias presentes ordenaron a los reos que armaron tumulto que se retiraran, para que ellos pudieran revisar el cuerpo. Y tan pronto como llegaron a él, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo ya ni siquiera se podía sostener por sí mismo. Mi abuelo nos describió que ahora se veía tan débil y flácido como un muñeco de trapo, solo que con la cabeza volteada. El cuerpo de este señor se lo llevaron a la brevedad. Mi abuelo nos contó que, a partir de esa fecha, al caer la noche, uno de sus antiguos compañeros aseguró haber visto a Francisco caminar por uno de los pasillos, a pesar de que aquello era imposible. Los días tras la muerte de Francisco avanzaron, y con ellos, más personas comenzaron a asegurar haberlo visto de espaldas, caminando con la forma tan particular que él tenía. Mientras tanto, fuera de esas acusaciones, nada realmente anormal sucedía, por lo cual, se llegó a pensar que todo era obra del pánico colectivo. Sin embargo, el verdadero escándalo surgió una mañana en la celda de aquel hombre que se encargó de matarlo. Sin que aquello se le pudiese atribuir a alguien más, el cuerpo del responsable fue encontrado con el cuello torcido y la cabeza volteada, de la misma forma en que falleció 360 grados. Desde que se dio aquella muerte, el pánico que se desencadenó era más fuerte y real que el inicial. Por desgracia para los presos que allí habitaban, el caso de aquel hombre no fue el único, sino el primero de al menos 18. A lo largo de 3 meses, se fueron sumando más víctimas con las caras torcidas, y entre ellos también guardias de seguridad. Era claro que Francisco aún se quería hacer notar, y de la peor manera. Sin embargo, a pesar del terror que desató la presencia de aquel maníaco, hubo presos a quienes no les generó nada en especial su leyenda. Uno de estos mismos hombres pudo descubrir cuál era la forma para hacer que éste los asesinara. Y la forma de vencerlo fue algo tan simple como no dejar de verle a los ojos si se les aparecía. Y dado que a Francisco le fascinaba recibir atención, la forma para hacer que éste se retirara de tu camino sin ocasionar daños, era sosteniéndole la mirada. Pues, quienes ya lo habían visto y pusieron aquel consejo a prueba, dijeron que 360 permanecía el tiempo que quería mirándolo a uno, girando su cabeza lentamente, hasta que por fin se sentía satisfecho con la atención recibida, era que se marchaba.
De lo contrario, sumaba a alguien más a su lista de muertos con la cabeza volteada. Mi abuelo salió libre de allí, confesando que solo en una ocasión le tocó verlo y resistir las ganas de voltearse. Pero por suerte, el encuentro para él fue breve y nunca más se lo volvió a encontrar. Cuando mi abuelo terminó de contar las historias de aquellos asesinatos llevados a cabo por manos de 360 grados, nadie se atrevió a decir una sola palabra. Justo cuando uno de nosotros trató de cambiar el tema para pasar a algo más tranquilo de abordar y que nos quitara el mal sabor de las escalofriantes escenas que recién habíamos escuchado, el abuelo volvió a hablar con el mismo tono temeroso de antes. Y nos dijo lo siguiente: hay una parte que olvidé mencionar de todo esto. Y es la razón por la cual no estaba seguro de hablarles sobre tales pasajes. Pero, ya que lo he hecho y no puedo hacer que el tiempo vuelva atrás, debo advertirles que, ahora que son conscientes de la existencia de 360 grados y lo que es capaz de hacer, existe la posibilidad de que se les aparezca ahora a ustedes. Si esto sucede, recuerden bien lo que hay que hacer. Siempre le encantó recibir atención, y eso es lo que hay que darle, sin importar cuán horrible resulte el encontrárselo. No olviden mirarlo fijamente a los ojos. Mi alma gemela. Nunca antes quise casarme hasta que te conocí. Primera enseñanza de esta vida cruel: ten mucho cuidado con quienes parecen ser tu alma gemela, pues ellos solo quieren robarte la tuya. Sí, los vampiros existen, pero ellos roban algo mucho peor que la sangre. Muchas veces sentí que había nacido únicamente para ser la comida de otros, y mientras más me resistía a aceptarlo, más me comprobaba el destino que, en efecto, lo era. El peor de mis males dio inicio con una de mis escandalosas recaídas en la depresión. Desde más joven, se me diagnosticó con una depresión crónica y de alto nivel, razón por la cual estaba propensa a caer constantemente en etapas de vacío y pérdida de sentido a la vida. Mi camino, hasta entonces, había sido muchas cosas, menos un paseo entre rosas. El año pasado, a la edad de 23, enfrenté otro de esos angustiantes y terribles cuadros depresivos en donde nada tenía sentido y el medio no resultaba ser de suficiente ayuda con los problemas económicos, los disgustos familiares, las memorias marchitas y una profunda soledad. Fue entonces que, casi como un acto de magia u obra del destino, conocí a Micael. Recuerdo la forma en que me sentí estremecida desde que mis ojos hallaron los suyos. Algo en mi interior me hizo querer bajar la mirada para tratar de escapar. Sin embargo, otra parte de mí se volcó en el intenso deseo de permanecer para conocer más. Después de conocerlo por casualidad y de camino a mi trabajo, descubrí que ambos compartíamos demasiadas cosas en común, y si no las compartíamos, entonces nos las complementábamos. Por ejemplo, si mi dedicación se enfocaba en redactar guiones, la suya estaba dirigida en leerlos o inclusive actuarlos, puesto que se dedicaba a la actuación teatral, así como a hacer doblajes de voz. E incluso cuando se trataba de mi depresión descontrolada, Micael caía bastante bien a mi vida, pues, dentro de sus amplias habilidades, tenía cierto conocimiento en el área de la comedia, por lo cual, siempre me hacía sentir tan feliz y llena de vida. Al poco tiempo de conocerlo, sin darme cuenta, había quedado profundamente enamorada de él. Casi todo en él parecía coincidir conmigo, e incluso cuando estábamos juntos, sentía que éste podía leerme la mente. No necesitaba pedir las cosas para que éstas ocurrieran, él simplemente sabía, y comprendía cada uno de mis pensamientos complejos. Quedé tan inmersa en aquel enamoramiento que, sin siquiera esforzarme, me di cuenta de que mi depresión se quedó bastante atrás. Parecía que la presencia de Micael resultaba curativa en mi vida hasta cierto punto. En los primeros meses de estar saliendo con aquel novio perfecto, me percaté de un fenómeno muy extraño que ocurría en mí.
Cada vez en que lo veía o pasaba una tarde junto a él, a la mañana siguiente me costaba toda una batalla el lograr salir de la cama o tan siquiera despertarme sin haber fracasado antes en cientos de intentos. Al principio, creí que se podría tratar del estrés por el trabajo o una descompensación general. No obstante, conforme fueron pasando los meses, descubrí que aquella exagerada falta de energía se presentaba solo después de haber estado con Micael y no le encontraba la mínima lógica a algo como eso. Al cumplir medio año como pareja, la novela rosa que pensé que estaba viviendo se fue convirtiendo en una espantosa novela de horror. Hubo una noche en la cual a mi madre se le ocurrió que era una buena idea permanecer conmigo mientras dormía, para averiguar si algo anormal sucedía a mi alrededor, y de esta forma, lograr encontrar cuál era el causante a mi pérdida excesiva de energía. En aquella ocasión, había regresado de haber estado con Micael y me sentía tan envuelta en la felicidad que ni siquiera tenía ganas de dormir, pero me esforcé por lograrlo. Al poco tiempo en que sentía que estaba consiguiendo el quedarme dormida, escuché a mi madre decir que le había parecido ver a Micael a unos pasos de mi ventana. Por lo que, aquello me resultó más que ridículo de imaginar, pues, pasaba de la 1 de la mañana, y no tenía ningún sentido pensar que éste se quedaba a merodear cerca de mi casa. Pero, de tan convencida que estaba mi madre de haber visto a mi novio ocultándose en el exterior, llamó a mi padre desde mi habitación y entonces le pidió que por favor saliera de la casa, a averiguar quién era la persona que desde afuera miraba con tanta insistencia hacia mi habitación. Al poco tiempo mi padre salió, un tanto molesto. Cuando éste regresó, se le veía pálido. Tenía algo por decir, pero parecía que no encontraba la forma correcta de hacerlo. Luego de un par de minutos, éste me dijo: «Hija, te juro que vi a Micael ocultándose detrás de uno de los árboles». Pero, al momento de intentar acercarme, éste desapareció en cuestión de un parpadeo. Por supuesto, me fue imposible creerles a mis padres sobre aquello que recién habían visto. Pues, era ilógico y lo bastante fantasioso abrirse a la idea de que mi novio vigilaba mi cuarto por las noches, para después desaparecer mágicamente entre los árboles del jardín. En lo personal, quise pensar que ambos ya tenían bastante sueño, y de ahí fue que le surgió un delirio tan grande como ese. Cuando la situación con Micael se hizo más formal, pude conocer a su familia, tal y como lo esperaba. Cada uno de ellos contaba con cualidades incomparables, al igual que mi novio. De vez en cuando, los iba a visitar hasta su casa, llevándoles de comer algo preparado por mí. Al tiempo de estar haciendo esto, descubrí que ellos en realidad comían bastante poco. Parecían llenarse con mucha facilidad, como si con un mínimo plato de comida les fuera suficiente para estar bien durante todo el día. Como esta particularidad me fui dando cuenta de otras tantas, pero nunca me importó indagar de lleno en ellas. Hasta que llegó una tarde en la cual vi cosas que no debía de ver y me enfrenté a algo para lo que no estaba ni mínimamente preparada. De las distintas partes de la casa en la cual vivía Micael junto a su familia, la única que no había conocido aún era el patio de atrás, al cual se podía acceder desde una puerta que se encontraba a un costado de la cocina. Una tarde en la que me ofrecí a lavar los platos, me pareció escuchar una clase de quejido extraño en la parte de atrás. Sin antes preguntar o pedir permiso, se me hizo fácil abrir dicha puerta para salir a dar un vistazo. Desde el primer instante en que me asomé, aquello que vi fueron cerca de 4 cuerpos de personas moribundas tirados hasta el final del patio. Tan grande fue mi impresión y el pánico que sentí, que lo primero que mi cerebro me hizo hacer fue volver a cerrar aquella puerta antes de que alguno de ellos se diera cuenta de lo que descubrí. Y para no verme sospechosa, me apresuré a terminar con los platos y después fingí sentirme mal de la cabeza para así poder regresar a mi casa tan pronto como fuese posible. Antes de despedirme, de nueva cuenta, Micael me miró como si pudiese leerme los pensamientos o percibir lo que estaba sintiendo. Fue bastante extraño, pues se le aseguró que me sentía aterrada,
pero, dado lo bizarro de las circunstancias, tuve que esforzarme por fingir que todo estaba bien. Al llegar a casa, me fui a encerrar a mi cuarto, para pensar en aquello que tuve la desgracia de encontrar. De pronto, comencé a creer en las acusaciones que hace tiempo llegaron a hacer mis padres hacia Micael. La idea de que éste se quedase afuera de mi cuarto ya no me parecía tan disparatada. Mi terror fue tan grande en esa noche, que le pedí a mis padres que por favor no me descuidaran. Quería hablarles sobre los cuerpos moribundos que encontré, mas no sabía si hacer eso era lo correcto. ¿Por qué esa familia guardaba a personas agonizando?, me pregunté en toda la noche. Tal vez eran unos asesinos en serie y, probablemente, estaban aguardando a que yo fuese su siguiente víctima, concluí. Al día siguiente, Micael tocó a la puerta de mi casa, sin previo aviso. Pensé en negarme a salir, sin embargo, supe que eso volvería la situación lo bastante sospechosa, y lo que menos deseaba en ese momento era llamar de más su atención. Después de salir y permanecer un rato junto a él, éste se percató de que mi forma de sentir no era la misma de siempre. Por instantes, se me quedaba viendo de forma fija, como si tratara de escanear lo que me pasaba en realidad. «Tú tienes miedo». «Eso lo puedo sentir», dijo, sin mostrarse dudoso de ello. Repentinamente, la expresión en él pasó de estar pensativa a notarse molesto con algo. «¿Por qué hoy no estás feliz?», me reclamó, como si el hecho de que estuviera feliz se tratara de una obligación para mí. Y sin saber qué responder, me quedé en silencio. «¿Tienes miedo por lo que viste ayer en mi casa, cierto?», comentó, como si mis pensamientos ya no solo estuviesen siendo míos. Y con un gran escalofrío, le tuve que confesar que, en efecto, se trataba de ello. Actuando con gran normalidad, mostró una pequeña sonrisa y me aseguró que tales cuerpos no eran más que parte de la escenografía para una de sus próximas obras. Este me juró que, a pesar de verse lo bastante reales, no pasaban de ser eso, simple escenografía. Aquel último comentario me pareció en lo absoluto improvisado, y no fue suficiente para hacerme recuperar la confianza. «¿Qué clase de cosa extraña eres?», le cuestioné, confrontando una de mis mayores inquietudes. «Ni tú ni tu familia son humanos comunes, eso ya lo descubrí», mencioné. En respuesta, Micael me dijo: «Yo lo único que quiero es poder hacerte feliz como siempre». A pesar de que tal comentario no resultaba en lo mínimo ofensivo, me dio mucho en qué pensar. En silencio, me hice a mí misma la pregunta: ¿por qué a él le sería tan necesaria mi felicidad? Entonces, llegué a la conclusión de que solo me quería ver feliz, porque mis emociones le servían como una clase de alimento. En alguna ocasión, llegué a leer acerca de los vampiros energéticos y de personas que son capaces de robarle la energía a uno a propósito. Después de descubrirlo, ya sin temor a hablarle de frente, le exclamé: «Tú lo que quieres es verme feliz, para después robarme esa energía». Con cierto nivel de descaro, Micael me cuestionó si eso era lo bastante malo. Y se defendió a sí mismo, diciendo que gracias a él yo volví a sentirme viva y salir de la depresión. El muy cínico estaba reconociendo sus actos, mas no parecía tener ni mínimo rastro de vergüenza o arrepentimiento por ellos. «¿Por qué me escogiste a mí como tu víctima?», le pregunté, viendo cómo el cuento de hadas quedaba destrozado de pies a cabeza. «Te escogí a ti porque la depresión te convirtió en mi presa más fácil». Así que indignada, le di la espalda y le dije que no quería volver a saber nunca más ni de él ni de su familia. Como si aquello no le hubiese causado nada de inquietud, lo último que pronunció fue: «Cuando hayas cambiado de opinión, ya sabes en dónde encontrarme». Aquel parecía ser el final definitivo de la relación en la cual había sido más alegre. Estuvimos a punto de cumplir un año, y ahora todo me parecía lo bastante incierto. No podía creer que la persona a la que tanto amaba solo me estuvo utilizando como su alimento.
Por aquellos días en que tuve que enfrentar el duelo de un sueño frustrado, me dediqué a investigar un poco más sobre el tema de los vampiros energéticos. Y descubrí que el tema estaba lejos de ser algo tan fantasioso como sonaba, y los casos eran mucho más comunes de lo que imaginé. Pues en esta misma búsqueda, incluso di con una pequeña entrevista, en la cual, hasta la mismísima actriz mexicana María Félix, hablaba abiertamente sobre cómo se robaba la energía de los demás, y lo decía sin ninguna clase de filtro o vergüenza. Su forma de actuar en tal entrevista me recordó mucho al comportamiento que Micael tuvo conmigo en la última ocasión. Pues, sin más reserva, reconoció que mi energía le servía a él como un alimento. A un mes desde que la relación con él llegó a su fin, recuperé un poco más de mi vitalidad física. Sin embargo, la emocional volvió a decaer completamente por los suelos. La depresión no solo regresó, sino que se hizo mucho más aguda que otras veces. Una vez más, el círculo vicioso me llevó a perderle las ganas a todo, y sentirme incapaz de siquiera vivir un solo día a la vez. Mi terrible situación llegó tan lejos que, en un punto, me convencí de que lo mejor que podía hacer para curar mis emociones era hacer que Micael regresara a mi vida. Incluso mis propios padres dijeron que les parecía lo mejor, a pesar de las cosas extrañas que llegaron a ocurrir. Ahora era como una adicta a lo que solo él sabía generarme. Parecía conocer como nadie lo que mejor me hacía sentir. Y de tan desesperada que estaba por volverme a sentir de esa misma manera, lo volví a buscar, estando dispuesta a que me robara todo, con tal de que la tristeza acabara. El día en que nos reencontramos, me sentí más feliz que nunca. Pues, contaba con algo que no se podía encontrar en ninguna otra parte. Y sinceramente, mi alma ya me importa poco. Aliméntate de ella si quieres, pero, por favor, nunca permitas que nos volvamos a separar, me atreví a decirle, cayendo lo más bajo posible. Y a pesar de ser un ser maldito vampiro energético, actuaba con demasiado ángel en su ser. Al final de aquel día, me preguntó cuál era el motivo por el cual llevaba años siendo víctima de la depresión, y por primera vez, a pesar de que me parecía un tema lo bastante delicado, me atreví a confesarle la razón. Desde que era niña, me habían mantenido en una constante pelea interna contra traumas que me costaban mucho trabajo superar. Parecía que mi destino era el de siempre ser alimento de alguien o algo. Recordé la etapa que tanto estrés postraumático me seguía causando. Cuando tenía tan solo 6 años, fui raptada de un parque, por una persona enferma, un completo caníbal, pero yo sobreviví, por fortuna. Sin embargo, hubo personas que no, y cada una de sus atroces acciones me tocó presenciarlas en persona. Este delincuente desalmado me decía a diario que yo estaba reservada para ser el plato principal y por ende me dejaría al final de los demás. Pero, gracias a la gracia de Dios, aquello nunca sucedió, puesto que las autoridades lograron detenerlo antes de que lograra atentar contra mí. A pesar de ser sobreviviente, la depresión me absorbió por el hecho de conocer a muy temprana edad lo aberrante que podía llegar a ser el mundo. Este era un mundo de presas y depredadores, y con esa idea fue que crecí, aprendiendo a afrontar la vida. Tratando de salir adelante, con el miedo constante de volver a ser una presa. Y como una obra cruel, de nuevo lo estaba haciendo. Pero, a diferencia de ser devorada en el plano físico, prefería 1000 veces ser un alimento energético. Si lo piensas bien, uno necesita tanto del otro, mencionó, antes de volver a generarme las risas interminables de siempre. Moviendo las cosas de una forma bastante apresurada, Micael me pidió que nos casáramos, para después irnos a vivir juntos. Ese resultó ser otro momento extraño, pues, incluso cuando mi voz interna trataba de convencerme de no hacerlo, tomé la decisión de decir que sí, sin importarme las cosas que ya sabía, sin importarme que en su familia fueran unos asesinos. El día de nuestra boda, bailamos Pumpkin de Dorry Gradas. Escogí esa canción por la frase del coro,
en la cual la chica le decía a su novio, «Vas a matarme». Pues, sabía a qué me estaba entregando, y aún así, no podía borrarme la sonrisa de la cara. Todos los invitados a nuestra boda fueron en su mayoría familiares míos, ya que Micael no contaba con más que familia, más allá de sus padres y hermanos. En esa fecha sucedieron muchas cosas extrañas, desde discusiones sin sentido entre mis familiares, hasta pequeños accidentes también ocasionados únicamente a ellos. Mis familiares se quejaron de sentirse incómodos en compañía de la familia de Micael, y yo era la única persona entre ellos que comprendía las razones. Al llegar la noche, la fiesta se tuvo que detener, pues, mi abuela comenzó a sufrir un desafortunado ataque cardíaco. Me pareció de lo más inquietante el hecho de que aquello le ocurriera justo cuando la familia de Micael se encontraba detrás de esta. Y por desgracia, lo que había empezado como la celebración de un matrimonio, terminó con el sufrimiento de la muerte de alguien lo bastante cercano y querido. Mi abuelita partió esa misma noche. Como ésta ya llevaba algunos años peleando contra la salud de su corazón, no terminé por atribuírselo en su totalidad a la familia de Micael. Después de casarnos, nos fuimos a vivir juntos. La mayoría de los días continuaba experimentando los extremos de la felicidad. Aunque, por las noches, con el pasar de las horas, iba sintiendo como mi energía se debilitaba. Cuando llegaba la mañana, me costaban muchos esfuerzos conseguir despertar. Era como estar enferma. Y en las peores veces, parecía que no era capaz de ponerme de pie, así que le pedía a Micael que me ayudara. Era irónico, en pésimo sentido. Pues, para lograr levantarme de la cama, le pedía su apoyo al causante de aquel mal. Por supuesto, tan pronto iniciaba el día, este se levantaba lleno de ánimos y energía, mientras que a mí me temblaba el cuerpo, y lo único que deseaba era quedarme acostada. En el corto pasar de 3 meses viviendo con él, mi condición empeoró de la peor forma. El hecho de que a diario me consumiera cantidades cada vez más y más grandes de energía, ya me tenía en un estado moribundo. Ahora, me veía como uno de aquellos cuerpos que hace ya tiempo llegué a encontrar en la parte trasera de su otra casa. Solo hasta que quedé casi al borde de mi agonía, sobre esa cama, me arrepentí de haber regresado a manos de Micael. Él no parecía guardar ni un poco de piedad por mí, pues, aun viendo lo débil que me hallaba, continuaba absorbiendo lo poco que quedaba en mí. Mis emociones ya no estaban en lo mínimo cercanas a la alegría. Lo que ahora sentía era miedo a morir y tristeza por mi condición. Supe entonces que, si lo que en verdad deseaba era salir de allí con vida, lo que necesitaba era dejar de sentir. Debía obligarme a permanecer en un estado neutral de emociones, para así dejar de servir de suministro de Micael. Y eso fue lo que me esforcé por hacer en cada día. Aprendí a controlar las emociones, hasta que llegó el día en que éste me reclamó que ya no le servía para nada. Un poco más fuerte, aunque aún en cama, aguardaba con paciencia a que llegara el día en que pudiera levantarme de nuevo. A mitad de esta pelea por salvar mi vida, descubrí que Micael ahora acostumbraba a hablar por teléfono con otra persona por las noches. Era como si, de la noche a la mañana, hubiese cambiado su forma de ser, y sus gustos personales igual hubiesen dado un giro radical para poder conseguir toda la atención y aprobación de esa persona nueva. Y por lo que escuché en sus conversaciones, se trataba de otra pobre mujer, atrapada en tristezas y soledad. Veía a Micael como una clase de salvador, sin saber que en realidad se estaba acercando al más grande y vil depredador. Escuchar a esa otra chica hablar con él, fue como poder escuchar a mi versión del pasado. Tan ingenua y necesitada de comprensión. Luego de hacerme pasar lo suficiente como una mujer completamente débil, llegó el día en que decidí ponerle un final a su cadena de víctimas. Él y su familia parecían inteligentes, puesto que lo atacaban a uno sin la necesidad de aplicar fuerza, siendo uno mismo el culpable de entregarse a ellos.
El día en que me levanté de la cama, no me importó causarle daños a ese ser de obscuridad. Así que, desde la espalda, lo ataqué por sorpresa estrellándole un espejo. No fue suficiente para terminar con él, pero sí para poderlo llevar a la habitación y dejarlo encadenado a la cama después de algunos forcejeos. Y como ex víctima de un secuestro, había técnicas que aún recordaba y que no dudé en aplicar. Decidí que lo abandonaría allí hasta que muriera de inanición. Un castigo que me parecía más que justo. Tal vez a su nueva novia la dejaría con el corazón un poco triste, pero, de algo estaba segura, ahora se encontraría a salvo de una muerte prematura. Atado el primero de los vampiros, fui hasta casa de su familia y sin importarme nada más le prendí fuego, hasta hacer que las llamas la cubrieran y no les quedara el tiempo suficiente para escapar. Por fin, en tanto tiempo sintiéndome incapaz para defenderme, había conseguido una parte de la justicia poética que por mucho tiempo busqué. Finalmente, he aprendido a vivir sola y a no creer tan fácil en los cuentos de las almas gemelas. Ojalá sirva de advertencia, cuando sientan que alguien les roba la energía, no subestimen el poder de su intuición, pues podría salvarles la vida. Celda de la Muerte. Capital de Durango. Entre alacranes crecimos, mas, no por ello nos hemos logrado acostumbrar. Soy Emiliano y tengo 23 años de edad. Desde el día en que nací, he crecido junto a mis padres y hermanos en las tierras de Durango. Y me atrevería a decir que nuestro estilo de vida ha sido normal hasta ahora, pero eso sería mentir. Por difícil que parezca de creer, en mi familia llevamos sufriendo de una extraña maldición, al menos por 5 generaciones. Y hasta el día de hoy, dicha maldición solo nos ha afectado a los hombres. Sin embargo, las mujeres son quienes nos han ayudado a mantener el conflicto bajo cierto control. Esta maldición que ha mantenido acechada a mi familia proviene de la famosa leyenda de la celda 27, mejor conocida como la celda de la muerte. Y lejos de tratarse de una leyenda con la clásica implicación de fantasmas o demonios, de lo que les estoy hablando es acerca de un evento real que ocurrió durante los años del Porfiriato, y causó mucha incertidumbre y sufrimiento por aquellos días. Esta historia estuvo repleta de injusticias, muertes, criminales y por supuesto alacranes, o debería decir, un solo alacrán. Dentro de una antigua prisión de Durango, en la cual solía trabajar mi tatarabuelo, existía un espacio misterioso en el cual se pensaba que habitaba la misma muerte, aguardando ansiosa a que los presos se le acercaran. A este espacio, en donde los condenados que eran encerrados terminaban por fallecer sin explicación alguna, se le apodó la celda de la muerte. Poco tiempo después, aquello que antes ocasionaba misterio entre los guardias, se terminó por convertir en un arma de estos para sentenciar a muerte a los presos. Siempre que un hombre era ingresado allí, rogaba aterrado por lograr salir con vida a la mañana siguiente. Sin embargo, todos los encargados de mantener el orden adentro de la prisión, ya sabían que la llegada del amanecer siempre traía consigo a un nuevo muerto en la celda de la muerte. Y debido a lo inexplicable que resultaba el hecho de los fallecimientos sin razón, toda tragedia se le atribuía a la presencia de algo paranormal. Algunos creían que era obra de algún espíritu perverso, mientras que otros sospechaban que se trataba de Satanás, haciendo notar su presencia en la cárcel de este modo para atormentar al resto de reos. En mi familia, de generación con generación, se ha mantenido vivo el rumor de que nuestro tatarabuelo Fernando disfrutaba ser testigo de esas muertes que ocurrían en la celda 27. Se decía que la forma en que éste gozaba de aquel espectáculo de cadáveres era tal que a propósito sugería llevar a más reos tras esas rejas malditas, incluso si sus crímenes no ameritaban la muerte. Y de entre los hombres que llevaban más de 5 años aprisionados, había uno que destacaba por su coraje y astucia. A este hombre se le conocía como Juan Sin Miedo, pues, antes de que fuera recluido,
Se había hecho de la fama de contar con demasiada valentía y arrebato en su actuar. Juan fue llevado hasta esa prisión luego de dispararle por accidente a una pobre señora. Aquel día en que Juan fue acusado de asesino, lo único que éste trataba de hacer era defender a unos niños de un perro rabioso que estaba por atacarlos. Lamentablemente, el destino le jugó la peor de las bromas, arrastrándolo hasta prisión, privándolo de la diversión, de su libertad y también del futuro que tenía planeado vivir junto a su esposa Guadalupe. Lo que nadie sabía, ni siquiera el mismo Juan, era que éste estaba a punto de cambiar las reglas de muerte impuestas por la celda 27. Y en un momento crucial para la vida de Juan, se decidió que éste sería llevado hasta aquella celda de la muerte. Antes de abandonarlo a su suerte, se le dijo que, si éste era capaz de vencer a lo que fuera que allí dentro ocasionaba las muertes, entonces podría salir en libertad al día siguiente. Aceptando ese reto de pelear contra la muerte, Juan pidió que como última voluntad le llevaran hasta la celda un banco, una docena de velas y una caja de cerillos. En las primeras horas en que éste estuvo tras las rejas, se mantuvo en la oscuridad y el frío, aguardando a que apareciera una mínima señal del misterioso culpable de las muertes. Luego de escuchar el eco del inquietante caminar de un insecto, encendió su veladora y, con horror, descubrió que se hallaba ante un gigantesco alacrán de aproximadamente 30 centímetros. Aquel bizarro insecto había sido el verdadero culpable a cada una de las muertes. Y con tal de poder sobrevivir de la noche al amanecer, Juan se quitó su sombrero y con este mantuvo capturado al animal, haciendo además uso del banco para impedir que se escapara. A la mañana siguiente, en la cual esperaban encontrarlo sin vida los carceleros del lugar, entre ellos mi tatarabuelo, se llevaron la enorme sorpresa de encontrar a Juan sin miedo, aún con vida y en pie. Por lo que orgulloso por su reciente descubrimiento y triunfo contra la celda de la muerte, le dijo a quienes lo capturaron: «Me parece que he resuelto el misterio de esta celda». Cumpliendo con la promesa, Juan volvió a ser puesto en libertad, y después de tantos años, por fin pudo casarse con su prometida. Hoy en día, aquel desgraciado alacrán asesino se le puede visitar en el Museo de Minería de Durango. Y aunque para Juan sin miedo la historia tuvo un final feliz, la justicia no contaba con los mismos planes para mi tatarabuelo Fernando. Pues desde que ese gigante alacrán fue capturado, este comenzó a tener alucinaciones con las almas de los reos que, en su momento, mandó a encerrar en la celda de la muerte. Se quejaba de a diario ver sus siluetas por las noches y escuchar sus reclamos y lamentos en las horas laborales. Alcanzando el punto de volverse demente, abandonó su trabajo en la prisión y se quedó en estado de calle. Una mañana, justo en la fecha en que se cumplía un año desde la captura del enorme alacrán a manos de Juan, Fernando fue hallado muerto a mitad de la calle. Los testigos contaron que, a la hora de tener que levantar su cuerpo, un alacrán salió de entre su ropa. Y desde entonces, todos los hombres de mi familia quedamos condenados a ser permanentemente acechados por alacranes venenosos y de gran tamaño. Hemos tenido ya 10 muertes por picaduras de alacrán, y aún con ello, no han sido suficientes para pagar todo el dolor que a mi tatarabuelo le gustaba ver a los reos atravesar. Y para lidiar con esta maldición, en mi familia ya hemos tratado con mudarnos de estado, e incluso del país, pero los intentos han sido inútiles, pues, de las condenas y, sobre todo las maldiciones, no se puede escapar. Para demostrarle a la vida cuán arrepentidos estamos por los crueles actos de Fernando, en cada uno de nuestros hogares tenemos puestas ofrendas, dedicadas exclusivamente a aquellos que perdieron la vida en la celda de la muerte, por órdenes suyas. Desde que éramos pequeños, mi mamá nos acostumbró a mis hermanos y a mí a rociar esencias de lavanda en nuestros cuartos y ropas, pues esta ayuda a ahuyentar a los alacranes. Y a pesar de que hay partes de la familia que se han tomado muy en serio tanto los cuidados como las advertencias, también contamos con familiares incrédulos. Mi primo Uriel,
de 33 años, siempre resaltó en la familia de muy mala forma debido a que tenía la pésima costumbre de burlarse de nuestras costumbres y temores en torno a la maldición de los alacranes. Una vez al mes, la mayoría de la familia nos reunimos en la iglesia con la finalidad de pedir perdón de rodillas para que las siguientes generaciones no tengan que pasar por el mismo terror y castigo que nosotros. Por alguna razón, a Uriel le pareció que sería divertido llevar mucho más lejos sus burlas, llegando al límite de lo irreverente. En nuestra última visita familiar a la iglesia, metió a escondidas una pequeña bocina. Al tornarse la visita más seria y ver que nos poníamos de rodillas, puso a gran volumen el corrido de la celda 27, interpretado por Conjunto Primavera. Por supuesto, aquello despertó el coraje de todos, por lo que le ordenaron que quitara la música, pero, en su lugar, subió más el volumen y se puso a gritar que con esa canción quería ser enterrado, si es que algún alacrán lo alcanzaba a picar. Y de tanta molestia que causó en el interior de la iglesia, lo terminaron corriendo. Recuerdo que, desde afuera, nos siguió gritando. Dijo que nuestra maldición era falsa, producto de las supersticiones, y aún con su música puesta, exclamó: reto a cualquier alacrán ponzoñoso a que se me acerque. Para que vea cómo le va, que yo no soy como mi tatarabuelo. Durante todo un mes, no tuvimos ninguna clase de incidente, ni siquiera mi primo Uriel, el incrédulo y déspota. Pero no fue hasta una madrugada del mes pasado, que recibimos una llamada informando de una tragedia. Se trataba de la esposa de Uriel. Consternada y apenas logrando formular las palabras, nos dijo que a mi primo ya lo había alcanzado el piquete del alacrán, justo a un costado de la frente. Y por lo que entendí, mientras que dormía, el alacrán salió por debajo de su almohada y subió en esta hasta alcanzar a picarlo en la cara. Fue así como mi primo se convirtió en la 10ª víctima de la maldición. Con esta clase de cosas no se juega, y menos si en nuestras familias se nos lleva advirtiendo desde hace tantos años. A pesar de que pareciera una burla, tal y como nos lo pidió Uriel, le hemos dado la despedida con el corrido de la celda 27 del Conjunto Primavera. No sé si existirá algún día en que esta incertidumbre dejará de perseguir a los hombres de nuestra familia, pues parece que nunca acabará. Ahora, mis 2 deseos más grandes en la vida son: 1, que no me alcance el piquete del alacrán, y 2, tener a puras mujeres como hijas. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.